En la sesión pasada comenzamos a trabajar sobre las doctrinas básicas o doctrinas fundamentales. Y hablamos primeramente acerca de la doctrina del arrepentimiento. Y nos introdujimos a la doctrina de la fe en Dios. Y mencionamos algo muy importante que considero vale la pena destacar, y es que la fe en Dios es la única forma en la cual nosotros como seres humanos podemos agradar a Dios. La palabra del Señor establece y dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, la fe que agrada a Dios, la fe que me permite conectarme con Dios y su naturaleza, en otras palabras, la fe que se mueve en lo sobrenatural, es una fe comparada de forma figurada a la fe de grano de mostaza. La cual dice la Escritura que a pesar de ser una de las semillas más pequeñas, llega a convertirse en una de las más grandes hortalizas. ¿Cuál es la diferencia entre ser una semilla pequeña y convertirse en una gran hortaliza que pueda ser de bendición a muchos? La diferencia está en el proceso. ¿Por qué? Porque en la semilla están definidas varias cosas, tanto la naturaleza del grano como el potencial del mismo. Entonces, cuando el Señor Jesucristo dice que si tuviéramos fe tan pequeña como la de un grano de mostaza, el Señor Jesucristo no quiere que nos enfoquemos en el tamaño, sino quiere que nos demos cuenta que a pesar de toda desventaja podemos trascender. ¿Por qué? Porque para agradar a Dios no necesitamos tener todas las cosas en orden y como quisiéramos. Tal vez tu vida pueda ser en este momento un caos de circunstancias que han llegado de repente a tu vida, pero eso no significa que tu fe no tenga el potencial de agradar a Dios. Ese es el problema de esta generación. Quiere tener fe de acuerdo a sus circunstancias, quiere tener fe de acuerdo a sus emociones, de acuerdo a lo que las cosas en torno a su vida dicen. Es que la gente o tiene mucha fe o no tiene fe. O se siente abrazado y protegido por Dios o se siente abandonado por Dios. Entonces, algo que debemos de saber es que cuando el Señor Jesucristo hace alusión al tamaño del grano de mostaza, es como si Él nos estuviera parafraseando el hecho de que no todo en tu vida tiene que ser perfecto para que alcances tu destino. Porque cuando hablamos de que el grano de mostaza es demasiado pequeño, podríamos nosotros pensar que está en desventaja respecto de otros granos. Pero la realidad es que en su naturaleza misma existe determinado ya un potencial que, sometido al proceso correcto, le va a llevar a alcanzar su destino. Entonces, la fe que mueve montañas, la fe que me puede colocar dentro del propósito de Dios y que me puede conectar a Dios para yo participar de su naturaleza, la cual es sobrenatural, requiere que yo
conciba como este grano de mostaza, que tiene un potencial y tiene una naturaleza. Y es esta naturaleza la que va a determinar sus alcances, si es que nada interrumpe el proceso. Porque yo puedo sembrar la semilla en buena tierra, proveerle del clima adecuado, de las condiciones óptimas para su desarrollo. Pero si cuando comienza a germinar la planta, algo aborta su proceso, no alcanzará su destino. Entonces, en el desarrollo de la vida cristiana, muchas cosas, muchas circunstancias, muchas emociones van a buscar alterar el propósito de Dios para tu vida, haciendo que tú mismo abortes el proceso que Dios está llevando a cabo contigo. A veces pensamos que si Dios está conmigo, tenemos una actitud como la de Gedeón, ¿por qué entonces es que me va tan mal? Pero la realidad es que Dios está permitiendo que circunstancias puedan tocar tu vida para que tú aprendas a confiar plenamente en Él a pesar de las mismas. Mencionábamos la sesión pasada y decíamos, ¿quién de ustedes necesita fe para levantar sus brazos? Lo hacemos porque lo podemos hacer. No necesitamos fe para eso. Y muchos de nosotros estamos haciendo las cosas porque las podemos hacer, pero el evangelio de nuestro Señor Jesucristo no es algo que se pueda vivir en razón de nuestra capacidad meramente. Por eso el Señor Jesucristo dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que haya venido sobre de ustedes el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. Y es la prueba más fehaciente de que nosotros estamos conectados a Dios. ¿Cuál? El poder. Una vida cristiana sin poder no puede ser una vida cristiana con una fe correcta, porque la fe te va a conectar con Dios. Y cuando tú tienes la fe correcta y te conecta a Dios, de Dios fluye poder. ¿Se acuerdan ustedes ese relato en el cual Jesús va rodeado de sus discípulos y multitudes en derredor de él, y de repente el Señor expresa esta palabra y dice, alguien me ha tocado? Y Pedro dice, Señor, por favor, ¿cómo dices que alguien te ha tocado cuando estás rodeado de gente y la gente te está apretujando? Y él responde, es que de mí ha salido poder. Podemos estar muchas personas en el mismo lugar, pero solo los que tienen la fe correcta pueden conectarse a Dios y obtener de Él un mover sobrenatural para sus vidas. Por eso es que muchas personas están conformes con la religión y consideran que al practicar una religión su fe es saludable, pero si tu fe no provoca milagros, si tu fe no te permite moverte en un estándar más alto en cuanto a poder y autoridad de parte de Dios, pues tu fe no está haciendo en realidad nada. Te estás moviendo dentro del terreno de lo posible, ¿ok? Así que vamos a continuar sobre nuestro trabajo. En la sesión pasada leímos esta cita que está ahí en nuestra página número 13, Hebreos 11:1, y dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Dicho de forma diferente, la fe es la confianza, es la seguridad que nos lleva a actuar, obras. La fe, entonces, la fe que agrada a Dios es una confianza tal que sin importar cómo me siento, sin importar lo que estoy pensando, sin importar las diferentes
situaciones que yo pudiera vivir, esta se mantiene inalterable. Un claro ejemplo de fe, de confianza, lo encuentro en Abraham. Porque Dios viene a Abraham y le dice: Abraham, te voy a dar un hijo. Y Abraham confía en Dios. Y dice el apóstol Pablo que ni siquiera considera el hecho de que él ya es un anciano y que su mujer ha dejado de tener su periodo, que indica que el proceso de fertilidad está en pie. Y sin embargo, él sigue creyendo. Esa es la clase de fe que Dios espera de cada uno de nosotros. Esa es la confianza que nos permite agradar a Dios. Ahora, fíjese bien. Para muchas personas lo importante es tener fe, y lo pongo entre comillas. Hay muchas personas que tienen fe en San Judas Tadeo. Hay quienes tienen fe en la Santa Muerte. Hay quienes tienen fe en un billete de lotería. Hay quienes tienen fe en el familiar político. Hay quienes tienen fe en el influyente. Para muchas personas lo importante es tener fe. Pero recuerde algo, que de acuerdo a su fe es aquello a lo cual usted se conecta. Cualquiera que sea nuestra fe fuera de Cristo, está conectada a un recurso limitado. Pero si nosotros a través de Cristo buscamos seguir confiando plenamente en Dios, entonces nosotros tenemos acceso a un recurso ilimitado, el cual es Dios. Para muchas personas lo importante es tener fe. Para ellos es suficiente tener fe en que todo saldrá mejor. Las personas dicen: es que las cosas van a salir bien, tú no te preocupes. Tienen un pensamiento positivista. A otros les basta con tener fe en sí mismos. Yo lo voy a lograr, yo no necesito de nadie, ni de Dios, dicen ellos. Tienen un pensamiento humanista. Otros tienen fe solamente en aquello que ellos pueden comprender. Esos tienen una forma de pensamiento racional. Y así podríamos hacer una lista muy larga. Pero si consideramos qué es lo que enseña la Biblia en relación a la fe, nos daremos cuenta que la fe es una convicción que no se ve alterada por lo que percibimos con nuestros sentidos, sino que esta es firme en nuestro corazón y debe de estar fundamentada en Dios. Entonces, esta confianza, para que pueda agradar a Dios, debe de ser en nosotros una convicción que está cimentada en la naturaleza de Dios mismo. Si yo tengo confianza en un billete de lotería, ¿podré agradar a Dios? No, ¿por qué? Porque esa fe me está conectando a algo que es falible. Pero solamente cuando yo tengo convicción en que Dios puede hacerlo, porque Él así lo ha dicho, entonces esa clase de confianza agrada a Dios y me conecta a Él, permitiéndome participar de su naturaleza sobrenatural. ¿Ok? Veamos algunas citas. Marcos capítulo 11, verso 22. Evangelio de Marcos, capítulo 11, verso 22. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor: tengan fe en Dios. Y esas son todas las palabras de Jesús. Tengan fe en Dios. Muchas veces nosotros estamos tan preocupados por que las circunstancias en nuestro derredor sean perfectas para que nuestro proceso no se vea afectado, que lo que comprometemos
en el proceso es nuestra fe. Entonces puede ser que estamos cuidando tanto las circunstancias que nos rodean, que nos estamos olvidando de en realidad tener confianza en Dios, y al final todo lo estamos haciendo nosotros mismos. La palabra del Señor es clara y el Señor dice: tengan fe en Dios. Cuando hablamos de la doctrina de la fe como un fundamento de las doctrinas que sustentan la vida cristiana, la fe en Dios es fundamental. La convicción en que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Esa debe de ser mi seguridad. Y si las circunstancias no me favorecen, no tiene por qué lo que percibo y lo que siento alejarme de mis convicciones respecto de el carácter y la naturaleza de Dios. Lamentablemente, reitero, vivimos en una sociedad que no quiere sufrir. Queremos todo fácil, queremos todo cómodo. Y entonces por esto es que muchos cristianos están tan pendientes del proceso para llegar a su destino que se olvidan de seguir creyendo en Dios. Entonces se aferran a los programas, se aferran a tanta cosa ellos pueden para garantizarles subir un escalón más desde su perspectiva en las cosas de Dios. Pero han dejado de creer en Dios, han dejado de confiar en Dios. Entonces necesitamos mantener un sano equilibrio. Segunda a los Corintios, capítulo 5, verso 7, dice la palabra del Señor algo muy importante. Segunda a los Corintios, capítulo 5, verso 7, y dice la palabra del Señor: vivimos por fe, no por vista. Vivimos por fe, no por vista. Este pasaje se escucha muy hermoso en la Reina Valera versión 60. Dice: porque por fe andamos, no por vista. En otras palabras, lo que el apóstol está diciendo es que la vida cristiana no debe de estar basada en lo temporal, de las circunstancias o las emociones. Porque si yo fundamento mi vida cristiana en lo temporal, estas circunstancias o emociones que son pasajeras me conectarán a cosas que también se van con el tiempo. Pero si yo fundamento mi fe en Dios en las convicciones que emanan de la palabra del Señor y las fundamento en la naturaleza y el carácter de Dios, no importa cuántas situaciones desagradables yo tenga que enfrentar, yo perseveraré en mi fe en Dios. ¿Cuánta gente se ha apartado del evangelio porque un líder dio mal ejemplo? Muchísima. Pregunto, ¿tendría realmente fe en Dios? No. Porque una persona que tiene fe en Dios tiene convicciones en cuanto a la naturaleza de Dios, en cuanto al carácter de Dios. Y aun cuando en torno a su vida haya decepciones, problemas o dificultades, su convicción se mantiene firme. Pero quien tiene simplemente puesta su mirada en lo temporal, en que todo en su vida sea acorde a lo que considera merecer, y cuando las cosas no resultan de esa manera, la decepción que provoca esto en su corazón le hacen abortar el proceso y se alejan de Dios. ¿Pero por qué usted ya no va a la iglesia? No, es que el pastor de la iglesia en la que yo iba cayó en adulterio. Bueno, ¿y? Porque sí,
hablando moralmente es una falta grave, pero ¿y qué onda contigo? O sea, porque el pastor haya fallado, tú te vas a condenar o tú vas a comprometer tus convicciones, porque es la forma en la cual mucha gente se está moviendo. No, es que el pastor de la iglesia a la que yo iba se robó todo el dinero. O es que el pastor de la iglesia a la que yo iba cada domingo predicaba en contra de mí. Si viera cómo me exhibía desde arriba. Encontramos situaciones que muchas veces lo único que nos demuestran es que la gente estaba dentro de una iglesia cristiana por sus apegos emocionales. Porque se sentía bien, porque tenía amigos dentro de la iglesia, porque tenía compañía, porque tal vez tenía un ministerio, pero sus convicciones no estaban en Dios. Piensa por un momento, ¿qué te movería o qué te sacaría a ti del evangelio? Conozco a mucha gente decepcionada, que si yo los decepciono, tendrían todos los argumentos para decir, es que todos son iguales, mejor me voy al mundo. ¿Sabe? Muchas de las iglesias no están preparadas para que sus líderes los decepcionen, y no porque sea una regla, sino porque existe la posibilidad. No están preparados para ser decepcionados y seguir adelante. ¿Por qué? Porque, número uno, idealizan a su líder, y número dos, su fe no está conectada con convicciones en Dios. Yo no estoy restando la responsabilidad que como líder tengo de ser irreprensible delante de ustedes, pero ustedes no pueden depositar su fe en mí. Es a lo que quiero llegar. No pueden ustedes depositar el resultado de su vida cristiana en cómo yo les resulte como líder a 6 meses, a 1 año o 20 años. Su fe tiene que estar anclada en convicción a Dios. Y lamentablemente muchos pastores hoy día solapan el que sus congregantes los idolatren. ¿Y sabe una cosa? Yo prefiero 1000 veces mostrarme falible ante ustedes y decirles, si tú piensas que te voy a decepcionar, ya te decepcioné desde hace mucho. Acumular expectativas que solo deberían ser inherentes a Dios. Porque el único perfecto, el único que jamás falla, el único que jamás te va a decepcionar es Dios. Yo te puedo decepcionar hasta por un mensaje bíblico y textual de la Escritura. Te decepciono y te vas de la iglesia. ¿Por qué? Porque esa palabra no la puedo soportar. Y así sucedió con Cristo. ¿Sí o no? Se acercan los discípulos y le dicen, oye, la gente se está yendo porque ahora sí les diste duro, no inventes, bájale 3 rayitas al estándar del evangelio. Y el Señor voltea, los ve y les dice, ¿también se quieren ir ustedes? Predicar la verdad ofende, y a veces llega a ofender más que las fallas que como seres humanos pudiéramos tener. Porque si bien no estamos preparados como iglesia para poder enfrentar y superar la caída de alguno de nuestros líderes, tampoco estamos del todo preparados para asimilar la verdad. Porque la verdad en muchas ocasiones nos va a ofender, nos va a incomodar, y es lo que finalmente nos va a hacer apartarnos del Señor. Y te vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué te apartaría a ti de Cristo? ¿Qué te apartaría del Señor? ¿El que el pastor me decepcione? ¿El que traten en la iglesia mal a mis hijos? Su hijo estaba destruyendo una pared y le llamaron la atención. ¿Por qué regañan a mi hijo? Si quieren les construyo otra iglesia, pero a mí nadie me regaña a mi hijo.
O sea, no podemos caer en esos extremos. A veces tratamos solo de justificar el hecho de que las situaciones superficiales nos duelen. ¿Por qué? Porque realmente no somos espirituales. Una persona es espiritual solo en la medida en la cual sus convicciones están firmemente arraigadas a Dios, su carácter y su naturaleza. Si mis convicciones no están realmente bien arraigadas a Dios, su carácter y su naturaleza, entonces mi fe es endeble. ¿Comprendemos? Porque por fe andamos, no por vista. El caminar del cristiano no puede limitarse a las cosas que son temporales. Tiene que extenderse a aquellas que son eternas. Y lo único que es eterno es Dios. Solo Dios puede realmente darnos todo lo que necesitamos como para caminar una vida cristiana exitosa, alcanzar nuestro destino sin abortar el proceso, aunque resultase doloroso. ¿Se acuerdan ustedes de lo que el Señor Jesucristo le dijo a Ananías cuando lo envió a orar por Pablo, que en ese momento era Saulo? Ananías pretextó muchas cosas respecto de Saulo. Y el Señor solo le dijo una cosa: ve, porque instrumento me es para dar a conocer mi nombre entre los gentiles. Ahí no termina el diálogo del Señor. El Señor continúa diciéndole: y yo le enseñaré, cosa que a ti no te importa, pero te digo nada más porque eres bien chisme. Y yo le enseñaré todo lo que él ha de padecer por mi nombre. El proceso para Saulo, que es Pablo, no será fácil, pero lo que yo voy a hacer con él va a generar en él una convicción tan fuerte en mi naturaleza y mi carácter que su confianza me va a agradar, y por ese motivo es que él se podrá conectar a mi naturaleza y mi poder fluirá a través de él. Y la Escritura lo cumple y dice que Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Qué es lo que nos conecta al poder sobrenatural de Dios? Nuestra fe. Pero si estamos nosotros conectados a lo temporal, lo único que nosotros vamos a poder hacer es aquello que en nuestra capacidad podemos hacer. Tienes que tener fe en Dios. Son las palabras de Jesús. Las palabras de Pablo nos dicen: porque por fe andamos, no por vista. Tal vez alguien pregunte: ¿por qué creer en Dios si no lo veo? La Biblia nos enseña que toda la creación nos da testimonio de la existencia de Dios. Y aun cuando con nuestros sentidos naturales no podamos percibirlo, sí lo podemos sentir cuando le abrimos nuestro corazón. Entonces, la naturaleza de Dios está plasmada en toda la creación. Porque es lo que Pablo explica o expresa en Romanos 1:20. Mire, vaya ya conmigo. Romanos capítulo 1, verso 20. ¿Lo tiene? Dice la palabra de Dios: porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Entonces, hay personas que están teniendo el problema de no ver lo que tienen exactamente frente a sus ojos. Porque la Escritura dice algo bien interesante, y es que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En otras palabras, todo cuanto existe nos habla de un Dios todopoderoso, inteligente y soberano, que hizo todas las cosas que existen. Entonces, ¿por qué creer en un Dios al cual no veo? Porque la creación me da testimonio de su existencia. Y porque cuando yo abro mi corazón a Él, creyendo en que Él es galardonador de los que le buscan, puedo sentirlo en mi espíritu.
No necesita usted tener una experiencia de sacudirse, temblar, caer al suelo para tener convicción en la existencia de Dios. Tal vez usted jamás ha tenido una de esas experiencias carismáticas. Pues déjeme decirle que no necesariamente usted tiene menos fe que aquel que las ha experimentado. Porque muchas personas que han experimentado estas y otras manifestaciones del Espíritu, su fe se ancla a lo que sienten, y cuando no sienten, no recibieron. Es que hoy no recibí de Dios porque es que hoy no me caí. Pues es que tal vez hoy sí comiste. No, me refiero a que cuando el ministro me impuso manos no caí al suelo. ¿Qué se me hace que le está faltando poder? Expresiones como estas surgen de personas que están conectadas a lo temporal, a lo circunstancial, a lo emocional. Pero cuando tú no dependes de ello, no importa que no hayas tenido una de esas experiencias, si tu convicción es real respecto de Dios, su naturaleza y su carácter, tu fe es inquebrantable. Porque nuestra fe no se desarrolla en razón de las experiencias sobrenaturales, y lo pongo entre comillas, que podamos tener. Porque muchas de esas supuestas experiencias sobrenaturales son provocadas por una psicosis colectiva. Muy pocas de ellas son genuinas, son reales de Dios. La gran mayoría de ellas se dan por imitación o por la presión que ejerce el ministro sobre la persona ministrada. Pues el ministro avisa, ¿verdad? Y ya les dio un repaso en el coco a todos diciéndoles: voy a pasar, y cuando yo imponga mis manos sobre de ti, el poder de Dios vendrá con tal fuerza que caerás al suelo. Y luego en su ministración son más provocativos de las circunstancias, y en lugar de imponer sus manos, lo hacen, como dice el apóstol Pablo, no con ligereza, tremendo golpazo, y la gente está en el suelo. Y muchas de las cosas que la gente percibe fueron creadas por un pensamiento que se preconcibió en su mente. Y eso es muy diferente a tener una disposición en el corazón. Ahora bien, puede ser el caso de que el ministro no haya dicho nada, pasa, te impone manos, y el poder de Dios legítimamente haya caído sobre de ti y tú estés en el suelo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo sé si realmente Dios me tocó? En cómo te levantas. ¿Te levantas transformado? ¿Con una mayor fe, con una mayor convicción, con una mayor pasión por Dios? Muchas veces, así como se cae la gente, se vuelve a levantar y se vuelve a formar porque quiere que la vuelvan a tirar. Sí, si usted viera todo lo que se ve dentro de las iglesias, es tremendo. ¿Pero por qué? Porque estamos anclados a lo temporal. Porque esta doctrina de tener fe en Dios está más basado en emociones, en lo que yo estoy sintiendo, que en lo que realmente tengo como convicción de la palabra de Dios. Y es peligroso. Es peligroso cuando nuestra fe está simplemente fundamentada en lo que sentimos, en sensaciones. Porque entonces comenzamos a limitar a Dios de una manera muy fuerte. Y algo que usted debe de saber es que Dios no siempre se mueve de la misma forma. Va a haber ocasiones en las cuales Dios se mueva como ese silbido apacible. Y en otras ocasiones va a ser como un fuego, como un terremoto. La naturaleza de Dios no la podemos nosotros controlar. No podemos controlar su determinación y su soberanía. Pero no podemos nosotros pensar que solo cuando las cosas sucedan como yo lo espero, está realmente pasando algo.
Nuestra fe en Dios debe de estar anclada a lo eterno. Dios es espíritu y Él quiere relacionarse con el hombre a través de su naturaleza espiritual. En Juan capítulo 4, verso 24, para mí es una de las revelaciones más profundas que el Señor Jesucristo nos da acerca de la naturaleza de Dios. Y es bien sencilla su expresión, pero hay expresiones que solamente pueden surgir de aquellos que han tenido la experiencia. ¿Cuántos de ustedes han comido hamburguesas en Carl's Jr.? ¿Ok? Solo ustedes pueden hablar de la experiencia. Hayan sido buenas, hayan sido malas, ustedes hablarán desde la perspectiva de su experiencia. Y no hay nadie que tenga más experiencia que Cristo respecto de la naturaleza de su Padre. Entonces, cuando Él habla de su Padre, hay que prestar especial atención, porque me va a soltar principios, conceptos que proceden de aquel que ha tenido la experiencia más sublime. En Juan 1:1 la Escritura dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Nadie mejor que Jesús conocía al Padre, y lo que Jesús nos va a soltar a continuación nos revela lo que hay detrás de esa bóveda celestial. Y Jesús dice así: Dios es espíritu. Es todo lo que dice, pero a mí me fascina esa expresión, porque lo dice todo. Porque la profundidad de las palabras de Jesús son tan grandes que abarcan toda la Escritura. Dios es espíritu. Nosotros, de acuerdo al apóstol Pablo en su primera carta a los Tesalonicenses, tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo. Yo lo he entendido de esta forma. El espíritu engloba nuestra naturaleza, lo que somos nosotros. ¿Quién eres realmente tú? Yo no veo quién eres realmente tú, porque lo que veo es el estuche que te tocó. Lo que yo puedo percibir es el estuche que la genética te brindó. Pero no te veo a ti, quién eres tú. ¿Quién eres tú? Está dentro de ese estuche. Porque este estuche se desgasta y un día lo vamos a dejar, pero nosotros seguiremos existiendo. ¿Comprende este principio? Entonces, yo considero que nuestra naturaleza espiritual, haciendo alusión al espíritu, se encuentra la esencia de nuestra naturaleza. En el alma se encuentran nuestras emociones. Y nuestro cuerpo es la materia con la cual nosotros podemos interactuar en esta dimensión. Por eso al diablo usted no lo va a impresionar con una metralleta o una bazooka. ¿Por qué? Porque es un ser espiritual. Él tendría que tener un cuerpo material para poderlo afectar en esta dimensión, pero no lo tiene. Entonces, por este motivo es que no importa que usted tenga una navaja bajo la almohada, si tiene opresión, no lo va a espantar. Ahora bien, de acuerdo a la expresión de Jesús, ¿qué es lo que quiero yo resaltar respecto de la naturaleza de Dios? Es que Dios es espíritu. La naturaleza de Dios es espiritual. Él es espíritu. Concibiendo la naturaleza del hombre, muchas personas quieren relacionarse con Dios
a través de las emociones y buscan a Dios solo cuando tienen problemas. Pregunto, ¿dónde está la fe de esas personas? Pues la fe de esas personas está anclada a sus emociones. Muchas personas buscan a Dios cuando tienen necesidad. Cuando hablamos de lo material, de la materia, nos enfocamos en aquello que necesitamos. Su fe está anclada a lo que necesito. Cuando ya mi necesidad es suplida, yo ya no necesito de Dios. Muchas personas pueden asistir a una campaña evangelística teniendo la esperanza de que ese Dios que están predicando lo sane. Pero si no lo sana esa noche, no regresan a la siguiente. ¿Para qué ya fui? No me sanó. No tienen tanto poder esos evangélicos. Es que no es que a Dios le falte poder, o no es que en la voluntad de Dios no esté sanar a la persona, o no es que su palabra que dice que Él llevó a la cruz nuestras enfermedades y nuestras dolencias se cumpla en algunos sí y en otros no. Lo que sucede es que la fe de esas personas no se está conectando con la naturaleza de Dios. Por eso los milagros no suceden, porque no hay un reconocimiento de su naturaleza. Y si no hay reconocimiento, no hay transmisión, no hay transferencia. Por eso muchas personas llegan enfermas y se van enfermas. ¿Por qué? Porque querían vincularse con Dios en base a sus necesidades, cuando en realidad lo que Dios está esperando es que nosotros entendamos la revelación que Jesús nos da para que nos vinculemos con Él en base a su naturaleza. Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Cuando Jesús nos da la revelación más profunda acerca de la naturaleza de Dios, me llama mucho la atención que Jesús está referenciándola con no solo una actividad, sino con una forma de ser. Y Él habla de adoración. Porque la Escritura dice que así deben de ser los que le adoran, no dice así deben de hacer. Porque adoración no es como muchos sectores de la cristiandad piensan. Muchos sectores de la cristiandad engloban adoración con formas. ¿Usas pandero? ¿Tú usas velo? ¿Tú usas el cuerno del carnero? Y todo eso divide el cuerpo de Cristo. Jesús jamás habló de formas. Él habló de naturaleza, de lo que Dios está esperando de cada uno de aquellos que le van a tributar o a ofrecer un sacrificio. Deben de ser adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es decir, en espíritu, que pongan por delante su naturaleza, que no se escondan de Dios, que estén dispuestos a tener un encuentro con Dios. Y en verdad, es decir, que sus emociones las sujeten a sus convicciones y que esas emociones tengan como fundamento la verdad, no solamente en términos de honestidad, sino en términos de la palabra revelada, de acuerdo a como Dios lo quiere, de acuerdo a como Dios lo instruye en su palabra. Y entonces podemos darnos cuenta que muchas personas no están obteniendo de Dios lo que Dios quiere darles, no porque hayan ejércitos demoníacos oponiéndose a la respuesta de Dios. No, es que su fe está mal enfocada. No están relacionándose con Dios en base a naturaleza, sino que quieren relacionarse con Dios en base a sus necesidades.
Y no está mal que nosotros podamos presentar delante de Dios nuestras necesidades, pero no debe de ser aquello en lo cual nosotros fundamentamos nuestra confianza en Dios. O sea que si Dios no te responde a tu oración, ¿tú vas a dejar de confiar en Él? Si las cosas no salen como tú has estado esperando, ¿vas a dejar de creer en Él? Muchos cristianos se han apartado de Dios porque Él no les ha dado la respuesta como ellos la quieren. Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo estamos interpretando nuestra fe. La Biblia nos enseña que quien confía en Dios jamás será avergonzado, y también nos insta a confiar en Él porque aun cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Si nosotros somos falibles, Dios no. Dios es fiel. Y si usted confía en Él, créame, jamás será avergonzado, aun cuando las cosas no resulten como usted quería. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos cierra una puerta, nos va a abrir una mejor. Porque somos sus hijos. Y si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en el cielo no nos dará a nosotros todo lo que le pidamos? ¿Sí o no? Es ver la fe desde una perspectiva bíblica. No es simplemente decir, pues tú di que crees en Dios y trata de vivir un evangelio que sea agradable a ti, que no te incomode. No se trata de vivir un evangelio que me agrade a mí. Se trata de vivir un evangelio que le agrade a Él. Y solo podré agradarle a Él si ese evangelio lo vivo en convicción de lo que su palabra produce en mí, apoyado en su naturaleza y en su carácter. Y entonces esa fe me conectará a Él y fluirá de Él poder, asegurando que la naturaleza de Él en mí y el potencial puesto por Dios en mi vida alcanzarán su destino, sin importar cómo sea el proceso. Eso es fe en Dios. No siempre la fe es racional, dice aquí nuestro manual. No siempre la fe es racional. Esto quiero que lo subraye y quiero que usted lo entienda, que mi expresión al decir que no siempre la fe es racional es partiendo de una perspectiva, de una lógica natural. Los milagros de Dios no siempre se pueden explicar en términos naturales. ¿Por qué? Porque Él es sobrenatural. En el mundo espiritual, cuando el mundo espiritual invade el natural, cosas impredecibles sucederán. Pero tenemos que tenerlo muy claro. No siempre la fe es racional, aunque siempre requerirá de que tomemos una decisión racional. Creer no es una decisión a ciegas o un mero impulso emocional. Ay, es que yo sentí en este momento, yo creo que es ahora. No, no son emociones, son convicciones. Creer es la convicción que nos asegura lo que hay en el corazón de Dios y nos lleva a actuar. Una fe vacilante o estéril no es agradable a Dios. Vean lo que dice Santiago capítulo 2. Epístola del apóstol Santiago. En su capítulo 2, versos 14 en adelante. ¿Lo tiene? Mire lo que dice la palabra de Dios. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carecen del alimento diario. Y uno de ustedes les dice, que les vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse, pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras,
está muerta. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. ¡Qué tonto eres! ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? ¿Ya lo ves? Su fe y sus obras actuaban conjuntamente. Y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. ¿Quieres que tu fe sea perfeccionada, que tu fe sea cada vez más sólida? Atrévete a dar pasos confiando en Dios. Atrévete a dar pasos apoyado y basado en convicciones de Dios en tu corazón. Amén. Así se cumplió la escritura que dice: le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, a una persona se le declara justa por las obras y no solo por la fe. Entonces, si yo digo tener fe, pero esta fe está anclada a las circunstancias, a las emociones, a aquellas cosas que son pasajeras, esa fe no va a provocar nada en el mundo espiritual. Pero si yo tengo una fe firme en Dios, esa fe no puede estar estática. Es una fe dinámica, es una fe que se va a mover y me va a mover. Amén. Amén. Página 14. La fe en Dios es la que nos traza el rumbo hacia nuestro destino en Cristo. Es a través de ella que nosotros podemos apropiarnos de todas las promesas de Dios. Vayamos por partes. La fe en Dios es la que nos traza el rumbo hacia nuestro destino en Cristo. Hablábamos en un principio de la naturaleza y el potencial que hemos recibido de parte de Dios. Bueno, pues la fe nos va a trazar el camino hacia nuestro destino en Cristo Jesús. Va a haber ocasiones en, como les mencioné, el proceso sea doloroso. Lo fue con Pablo, lo puede ser contigo. Pero algo que debemos de saber es que si nuestra fe está apoyada en convicciones, nada nos impedirá llegar a nuestro destino. ¿Ok? Ahora bien, cuando la fe está basada en convicciones dadas por la palabra de Dios y apoyadas en la naturaleza y el poder de Dios, su carácter, podemos decir que entonces esa fe nos da la posibilidad de apropiarnos de todas las promesas de Dios. ¿Qué dice la Escritura? Que todas las promesas de Dios son para nosotros en Cristo, sí, y en Cristo, amén. Imagínate tú que todas las promesas de Dios están colgando delante de ti. ¿Cuántas de ellas ya te pudiste asir? ¿Cuántas de ellas ya te pertenecen? ¿Cuántas de ellas ya has experimentado? No todas las promesas de Dios están en el mismo nivel. Hay promesas que van a requerir de niveles más altos de fe. Algunas requerirán más confianza en Dios que otras. Y en este sentido es que muchas veces vivimos simplemente con resultados mínimos. ¿Por qué? Porque nuestra fe no ha participado de esta naturaleza. No basta con que sea un grano que tiene potencial, tiene que tener naturaleza. ¿Por qué Jesús no mencionó un grano o una semilla de sandía o una semilla de papaya o una semilla de mango? Porque quería enseñarte algo.
quería enseñarte que sin importar todas las desventajas que pudieran haber en tu vida, si tú te sujetas al proceso, tú alcanzarás tu destino. Porque dentro de ti Él ha colocado una naturaleza que te potencializará a alcanzar todo aquello que Él te ha prometido. Pero mientras que tú no participes de esa naturaleza, tus resultados serán muy pobres. ¿Comprende? De este modo podemos decir que es la fe en Dios la que regula nuestro estilo de vida, ya que ésta nos fortalece, nos mantiene firmes, nos libra de las artimañas de nuestro adversario el diablo y nos hace agradables a Dios. Fíjese todo lo que le provee una fe saludable. Va a regular primeramente su estilo de vida, fortaleciéndolo, manteniéndolo firme, librándole de las artimañas de nuestro adversario el diablo y haciéndonos agradables a Dios. Y todo por tener una fe correcta. Fe en Dios. Amén. Póngase de pie, ahí nos quedamos.